Compañeros médicos del grupo MIR, este es un video informativo sobre un tema que me ha estado apasionando en los últimos meses. Ya venía yo con este tema de los CRISPRs. En un video les explico un poquito más detalladamente a los que todavía no saben de qué se trata esto, un poquito la parte molecular de una manera muy sencilla. Yo soy un aficionado a la genética humana, soy solamente un médico internista de atención primaria, pero estoy muy sorprendido. Yo hace un par de años compré este libro en la pandemia, pero realmente no lo había leído. Se llama A Crack in Creation, como una ruptura o un código de la creación. Lo escribe la señora o la doctora Jennifer Doudna, y además es Doud. DNA son sus últimos letras de su apellido. Es una química de la Universidad de Berkeley, ella es hawaiana, y se ganó el premio Nobel de Química con Emmanuelle Carpentier, otra científica francesa, por el desarrollo de la tecnología CRISPR, que ya venían dando. Ella no se la inventó, ella armó las piezas del rompecabezas. Este es un libro muy interesante, es sencillo, es para médicos, pero no es de biología molecular avanzada y complicada, pues tanto que lo he podido entender y lo he ido leyendo. Es increíble este libro porque este libro fue escrito en el 2017-2018 y sus investigaciones y sus papers, que por ahí los he mandado al grupo, es un paper muy sencillo que creo que publicó en la revista Science del 2014-2015 sobre el descubrimiento de los CRISPRs. Los CRISPR son solamente, para que nos entendamos, tijeras de ingeniería genética para cortar pedazos o fragmentos de DNA, quitar una base nitrogenada que esté equivocada o un gen, adicionar y manipular. Se dice que estamos en el CRISPR-1, que es solamente tímidamente quitar un pedacito, un gen, una base nitrogenada. Ya hay una tecnología CRISPR-2 y CRISPR-3 que son más avanzadas y más agresivas en manipular, insertar, movilizar varios genes a la vez. Esto es algo que se viene, pero más que se viene, ya se vino. Y esto, cuando yo leí este libro, parecía ciencia ficción, pero ya todos sabemos, y por eso para mí es tan importante, y he jodido tanto y he molestado tanto con información en el chat del MIR sobre el primer edición de genes en seres humanos para curar la anemia de células falciformes. Esto es algo único de la historia. O sea, esto ya es un hecho. Hay una revista que yo tengo que es MIT Technology and Reviews, y aquí está
uno de los primeros morenos, ya que esto afecta a la raza negra, más que todo. Aquí está, curado de su enfermedad, de los primeros 10 que se le efectuaron estas prácticas de edición genética hace 1 o 2 años, un año, no sé, no, creo que eso es reciente. Esto es una publicación en el 2020, dice, en septiembre fue su trasplante, como él lo menciona. Ustedes saben, y brevemente, pues me ha tocado recordar un poquito el tema de las hemoglobinopatías, de qué es la hemoglobina, porque a mí se me había olvidado, pero es la curiosidad médica. Tal vez ya uno se jubila a los 62 años y comienza a volverse curioso por las ciencias básicas nuevamente. Además es mucho más fácil estudiarlos porque hay mucha información y esto de la inteligencia artificial es una maravilla. Entonces, sabemos que la hemoglobina del adulto es la hemoglobina A. Y tenemos un poquito de hemoglobina A2, muy poquito, como un 2%, y hemoglobina fetal casi un 1%. Eso es lo que aparece en una electroforesis de hemoglobinas. O sea, nosotros, los seres normales, vivimos porque tenemos hemoglobina A, A1, o hemoglobina A. La hemoglobina A tiene dos cadenas, la hemoglobina tiene dos globinas, dos beta y dos alfa. Y eso pues hace un muñequito lo más de bonito, recordándolo, ese muñequito, dos alfa y dos beta. Las unas son azules, las otras son rosadas, y en cada una hay como una navecita especial, que es lo que llaman el grupo hemo, donde se pega el oxígeno, ¿no? Y resulta y acontece que yo no sabía que en un glóbulo rojo hay 270 millones de moléculas de hemoglobina A, que tienen esas 4 cadenitas. Entonces, resulta que hay varios tipos de hemoglobina, ¿no? Pero la hemoglobina que nos hace vivir es esa, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y ellas pues se enrollan y lo que les mostré fue un esquema de la estructura cuaternaria o terciaria, no me acuerdo, de la proteína, de la globina, de las moléculas proteínicas que tienen una base de hierro. Por eso es que el glóbulo rojo es rojo, porque el hierro le da ese color rojizo. Pero resulta y acontece que en la hemoglobina de células falciformes homocigota, que viene de lado y lado y que son personas que se enferman tremendamente porque los glóbulos rojos pues igual tienen 2 cadenas beta y 2 alfa, no cambia. Lo único que sucede es que en el cromosoma 11, donde está el gen HBB, que es el que produce la globina beta, y que codifica la cadena de esas 2 hemoglobinas beta, porque las de las alfa están en otro cromosoma,
creo que en el cromosoma 16. Curiosamente, ¿no? El material genético es diferente y produce proteínas a través de toda su maquinaria y se organizan para formar esa molécula tan importante de transporte de oxígeno. Pero lo que sucede es que a pesar de que son las mismas cadenas alfa y beta, la cadena beta es defectuosa en la hemoglobina de células falciformes. Entonces, lo que sucede es que solamente hay un cambio, un cambiecito en una base nitrogenada. Por aquí la tengo. Y un cambio en la producción de un aminoácido. El ácido glutámico en la posición 6 de la cadena beta, ácido glutámico, un aminoácido, es reemplazado por valina. Y estamos hablando de un aminoácido, de un trastorno de un gen. Ustedes saben o recordarán o les recuerdo que uno tiene aproximadamente 25.000 genes útiles que producen 25.000 tipos de proteínas diferentes que hacen todas nuestras células, todo nuestro material funcional y celular. Pero en cuanto a las bases nitrogenadas, mire, es un cambio de un GAC por un GTG. Hay 4 bases nucleares en el bases nitrogenadas en el DNA, que es la adenina, la guanina, la citosina y la tiamina o timina, no me acuerdo, y se aparean, ¿no? Tienen su forma de aparearse, homologar y hacer la doble hélice. Pero es solamente una base nitrogenada en más de 3.000 o 4.000 billones de bases nitrogenadas. Es solamente una base nitrogenada la que se cambia. La molécula de hemoglobina de estos pacientes homocigotos, o sea, que tienen material genético de su papá y de su mamá, esa molécula de hemoglobina S es la predominante. No tienen hemoglobina A del adulto, no tienen muy poquita hemoglobina A2, que poca función tiene, y curiosamente los que mejor les va tienen un poquito más de hemoglobina fetal, y de ahí se prendieron los científicos, porque ellos hicieron unos estudios genómicos en Italia, en una raza como Sardinia o algo así que se llaman ellos, que tienen problemas de talasemia y también hay problemas de hemoglobinopatía falciformes. Y yo pensaba que la edición genética puntual era que hacían un cambio de la base nitrogenada alterada en el cromosoma 11, en el cromosoma 11, vuelvo y rectifico, porque es que el cromosoma 11, sí, el cromosoma 11, porque el cromosoma 16 es el de las cadenas beta, y aquí el problema es con el cromosoma 16 de las cadenas alfa y aquí el problema es con las cadenas beta. Entonces, ¿qué pasa? Esa sola proteína está alterada,
pero igual la hemoglobina S tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Lo que pasa es que las cadenas beta pierden su estabilidad y la molécula, cuando hay bajas concentraciones de oxígeno, se distorsiona y hace que el glóbulo rojo, imagínese un glóbulo rojo con 270 millones de moléculas de hemoglobina distorsionadas, pues él se apachurra, se arruga y se aglutina y produce todos los síntomas y dolencias y tragedia de un paciente con una enfermedad genética huérfana que, que vive y muere joven o sufre mucho, porque acuérdese que esos glóbulos rojos se aglutinan, producen coágulos, producen infartos esplénicos cuando suben a cierta altitud, producen dolores óseos, producen dolores abdominales, producen anemia, producen transfusiones frecuentes, producen hemólisis, producen ictericia, todo eso que veíamos en nuestros pacientes cuando yo hice medicina interna en el hospital universitario, que lo único que le podíamos hacer a esos pacientes era darles morfina, oxígeno, transfusiones y ácido fólico. Y esos pacientes sufrían mucho y unos se morían más jóvenes y otros más adultos. Parece ser que esos pacientes que tenían un poquito más de hemoglobina fetal tenían mayor protección. Y de ahí se pegaron los científicos, porque resulta y acontece que la edición genética no la hicieron en el cromosoma, en el gen de la hemoglobina beta, donde está la alteración. Yo pensé que ahí era en donde habían hecho la manipulación cromosómica y no lo hicieron ahí. Esto tiene una historia, ¿no? Yo la estoy haciendo un poquito corta y no soy experto en esto, entonces estoy tratando de hacerlo sencillo, pero sí creo que esto es un evento en la ciencia moderna o el futuro que va a marcar y va a dejar un precedente único en la historia, porque lo que se viene de aquí en adelante es increíble, parece ciencia ficción. Esto parecía ciencia ficción hace 5 o 6 o 7 años y ya es una realidad. Entonces, ¿qué pasó con estos científicos que comenzaron a mirar a ver cómo con esa tecnología CRISPR apenas va desarrollando y es el primer experimento o ya experimento o ya un hecho en humanos, porque lo han hecho en plantas, lo han hecho en animales, pero es que en humanos es otro nivel. Y esto tiene unas connotaciones éticas, religiosas, culturales, políticas, científicas, que amerita que nosotros, como médicos de atención primaria, estemos actualizados, como médicos ya experimentados en la comunidad, para poder entender, poder percibir la información de fuentes serias y profesionales, de científicos, de comités de expertos que ya están. Ahí les mandé un comité de expertos que se hizo en Londres sobre edición genética el año pasado, y hay unos videos interesantes, no son tan complicados, los pueden ver para que se vayan untando de lo que se nos viene. Entonces resulta y acontece que ellos en sus estudios se dieron cuenta que estos pacientes con talasemias y con hemoglobinopatías S tenían como unos niveles, unas cosas con la hemoglobina fetal, y que los que tenían esa hemoglobina fetal un poquito más alta, acuérdense que la hemoglobina fetal es una hemoglobina que se produce en el bebé cuando está en la mamá,
dentro de la barriguita para mejorar la captación de hemoglobina en el feto. Y queda ahí andando unos días o semanas, no sé cuánto, no soy pediatra, pero ella desaparece y queda en unos niveles muy bajitos, creo que en 1% en la electroforesis de hemoglobinas. Pero estos pacientes con anemia de células falciformes que tenían un mejor pronóstico, tenían unos niveles un poquito más altos de hemoglobina fetal. Entonces, dentro de los estudios genómicos y ya pues toda la investigación donde es a base de computadores, etcétera, etcétera, encontraron que existía un gen, el gen se llama el B grande CL11A. Esa nomenclatura de los genes yo no la conozco bien. Hay unos genes que se nombran de acuerdo a sus enfermedades, de su posición en el cromosoma. Yo solamente que así se llama el gen, el B grande CL11A, y ahí está en los, le saqué unas foticos a los artículos para que ustedes lo puedan ver. Y resulta que ese es un gen que llaman un factor, que es un gen que es un factor de transcripción, un tipo de gen controlador de otros genes. Y está en otro cromosoma diferente al de la hemoglobina, de las cadenas beta y alfa, es otra cosa diferente. Y lo que hace ese gen es que eh, mm, él, él desactiva, él desactiva la producción de hemoglobina fetal, pues un gen inactivador. Seguramente el niño nace y el gen se activa y desactiva la producción de, de hemoglobina fetal. Es un gen que desactiva, es un gen que actúa en otros genes. Esos mecanismos moleculares, genéticos son complejos y solamente los científicos lo saben entender. Pero entonces los científicos, ¿qué hicieron? Con la metodología CRISPR, hicieron lo más fácil que pueden hacer en este momento, que es cortar el gen y sacarlo. Entonces ese gen desactivador desapareció. ¿Y qué pasó? Se comenzó a producir hemoglobina fetal en esos pacientes con anemia de células falciformes. Y yo no sabía, y no me pregunten qué porcentaje de hemoglobina fetal se está produciendo en esos pacientes que se han curado, pero eso es lo que los ha curado, porque la hemoglobina SS o hemoglobina de células falciformes es una hemoglobina ineficiente que trae enfermedad. La hemoglobina fetal compensa y oxigena los tejidos y de alguna manera estos pacientes se curan. Y el testimonio de este paciente que tenía una familia, es un moreno, ya yo pensaba que lo hacían en niños, es un señor mayor de unos 30 o 40 años, dice que le cambió la vida, que le mejoró la energía, que la hemoglobina se le subió, que se le quitó la ictericia, que se le quitaron los dolores articulares. A él no le costó nada porque estaba en un experimento de 90 individuos que costó unos o no sé cuántos billones de dólares, el doble de lo que costó el primer carro, el desarrollo del primer carro Tesla. Y así está escrito en los reportes de MIT Review. Es muy costosa la tecnología en este momento para desarrollar esto y se cree que un tratamiento de estos va a costar $1 millón, eso es lo que percibí, y pues desafortunadamente por ahorita no va a ser asequible para la comunidad en general. El señor explica cómo fue el proceso.
simplemente el proceso es que sacan sangre, mucha sangre. Lo tienen 8 horas sacándole sangre y creo que son varias sesiones para que de esa sangre puedan obtener las células madre del sistema hematopoyético, las células madre. Entonces, como le sacan tanta sangre, pues lo tienen que transfundir. Es un proceso que dura varios días en la clínica. No tiene el tema de los trasplantes de médula donde hay una quimioterapia, eso no sucede. Simplemente sacan y sacan sangre. Yo creo que eso, me imagino, es un colador que van sacando las células madre hasta que tienen un suficiente número suficiente de células madre hematopoyéticas, las manipulan en el laboratorio genético, les hacen el corte a este gen, le quitan este gen y esas células se las vuelven y se las inyectan en una solución, en un suerito, al individuo. Ya ese es el final del proceso. Ya es una cosa sencilla, es como ponerle un suerito ahí y con una carga de células madres editadas genéticamente en un solo gen, que vuelvo y repito, no es el de las células del cromosoma que produce la hemoglobina beta, que es la que se trastorna, sino es en el cromosoma que bloquea la producción de hemoglobina fetal. Entonces estas células madre que ya entran con su carga genética nueva comienzan a producir grandes cantidades, no sé cuánto, no, hasta allá no he llegado, no sé qué porcentaje, no sé cómo será la electroforesis de hemoglobina de esos pacientes, pero sí hay un nivel alto de hemoglobina fetal que comienza a oxigenar a los pacientes y estos pacientes se curan. Es algo increíble. Esto es revolucionario, esto ya es una realidad. Se hizo en Estados Unidos, se hizo en el Reino Unido y esto, pues para mí es uno de los eventos más importantes del futuro de la medicina, porque detrás de esto vienen muchas cosas, hay mucha tela por cortar. Yo cada vez que leo y leo, encuentro más cosas. Ahí está escuchando que se está tratando de manipular, por ejemplo, el virus del VIH a nivel del DNA, porque pues es un virus DNA, es un virus que afecta el material genómico y se está tratando de manipular con CRISPR. Eso está en pañales, seguramente falta. Lo que leí son 3 pacientes apenas y seguramente, pero ya están por ahí. En cáncer se está trabajando mucho con edición de genes, seguramente obteniendo lo que el doctor Liscano me explicó el otro día, obteniendo células del sistema inmunológico que se trabajan en un laboratorio con edición genética y se activan para matar las células cancerosas. Los más número de estudios en este momento son en cáncer. Ahí mandé una sobre edición de genes con tecnología CRISPR. Es en cáncer. Lo otro es en hemoglobinopatías, en talasemias y en anemia de células falciformes, que ya es una realidad. Entonces, pues yo sí les quería compartir esta información. Perdónenme que sea tan intenso en el grupo mandándoles esto, pero es que realmente me emociona. Y sí, vienen unas cosas éticas, vienen unas cosas culturales complejas, pero también nosotros como médicos y como grupo científico de médicos ya veteranos tenemos que comenzar a hacer ciclos informativos para que la comunidad entienda lo que los científicos están haciendo para
liberar a la humanidad de enfermedades crueles y costosas y que generan un gran sufrimiento al individuo, a un niño, a una familia entera o a familias enteras, porque esto es genético y son enfermedades huérfanas. Entonces, pues aunque hay que ser cauteloso porque editar genes puede traer efectos secundarios graves, sobre todo que se está hablando de seres humanos y se está haciendo ya actividad en seres humanos y no queremos tener efectos graves al editar un gen, de pronto se desactiva otro o hay un biofeedback, yo no sé, y se activa qué sé yo, un genoma de cáncer o etcétera, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Eh, la edición genética está como eso, es como, como eh, duro de matar uno, duro de matar dos y duro de matar tres. Está en CRISPR-1, CRISPR-2 y ya en CRISPR-3, que es hacia el futuro, ¿no? Que son técnicas ya de ingeniería muy avanzada, eso es complejo. Otro día les comparto cómo hacen ellos, hasta donde yo entiendo, para poder meter con vectores los materiales genómicos al núcleo. Eso es todo un arte, la introducción del material DNA o RNA. El RNA va afuera, pero el DNA de ácidos nucleicos al núcleo tiene una tecnología compleja y es uno de los obstáculos grandes. Les complemento, se está trabajando con la hipercolesterolemia familiar, con esa molécula que siempre se me olvida y ahí la tengo escrita, los cardiólogos la conocen de memoria, que se llama la PCSK9, que es una molécula que interfiere con con la captación de LDL en los receptores hepáticos de LDL, donde pues ya hay unas terapias biológicas modernas, pero la nueva noticia es que eso ya están dando y ese grupo Vertex, que es un grupo muy poderoso, que fue el creador del producto, ahorita no sé cómo se llama, de producto genómico que actúa en esta anemia de células falciformes, ya están haciendo unos estudios para inactivar el gen que produce esta molécula que inhibe la captación del LDL a nivel de los receptores. Entonces, eso ya están dando, o sea, eso ya actuaría como una vacuna prácticamente, donde te pones una dosis, cambias tu genoma y ya quedas curado de una hipercolesterolemia familiar. Pero esto es controvertido y no lo encontré, pero lo estaba leyendo porque Jennifer Doudna es una mujer muy sabia, ella es una mujer mayor de unos 70 años que está fogueada, la han fogueado en la CIA, el presidente de los Estados Unidos, el Centro de Defensa de los Estados Unidos, grupos científicos internacionales, que ella fue la que comenzó a hablar de esto y pues ella comenzó a hablar de las cosas que se podían hacer y no era ciencia ficción, era real y que ya se están haciendo. Entonces, pues ella sí dice, pues, bueno, si a mí me van a cambiar el material genético para bajarme el colesterol y manipularme el hígado, de pronto no me lo dejo hacer. Porque pues eso tiene otras formas de tratarse. Pero si me lo van a hacer para cambiar una enfermedad mortal o una enfermedad que ya tengo, me lo haría. Ya se está trabajando también en unos genes que producen enfermedad de Alzheimer temprana. Con CRISPR ya está eso, pero también es éticamente muy complejo, porque es que vas a manipular genéticamente personas sanas
en su momento, cuando tengan 10, 15 o 20 años, porque son pacientes que van a tener la marca genética de una enfermedad de Alzheimer temprana, pero están sanos. Entonces, eso tiene sus cosas, sus retos morales, éticos, científicos. Y de eso hablaremos otro día. Otro día les explico en qué consiste o cómo se descubrió la tecnología CRISPR para editar genes. No lo voy a hacer ahorita porque ya llevo 35 minutos hablando y mis asesores de videos me dicen que por favor haga los videos cortos. Me gusta conversarlos un poquito y darles así un poquito de... A mí no me gusta dibujar ni me gusta como hacer, lo he hecho en el computador con dibujos, ir hablando. Yo prefiero que las cosas y me siento mejor expresándolas así. Espero que me hayan comprendido, compañeros. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy abierto, y cualquier enseñanza o aporte, porque yo sé que aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto, como el doctor Liscano, al que tuve un grato encuentro, que es médico internista y genetista y tiene su laboratorio de genética humana. Pues qué rico que nos aportara y nos enseñara. Un abrazo para todos, compañeros.